Hola, mi nombre es Carlos Enrique Espinosa González, alumno del Diplomado de Justicia Abierta y Rendición de Cuentas impartido por el Centro de Estudios Superiores de la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. Hoy voy a hablar de un tema eh, del Sistema Nacional de Transparencia, pero antes de hablar del Sistema Nacional de Transparencia me parece que es importante hablar de lo que es la transparencia, cuáles fueron los antecedentes, de dónde viene, por qué se reconoció, para empezar a hablar por qué funciona y por qué existe el Sistema Nacional de Transparencia. Por lo que vamos a pasar a la siguiente lámina, en el que podemos eh, advertir que uno de los antecedentes primeros, fíjense bien, uno de los primeros antecedentes fue por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque quiero decirles que el acceso a la información pues se reconoce como un derecho humano. Entonces, uno de los primeros documentos pues fue una opinión consultiva denominada UC-5 diagonal 85, que daba la primera opinión o antecedente que tenía que ver con la libre expresión o el reconocimiento a que toda persona tenía acceso a la información. Esta opinión consultiva la pidió el Estado de Costa Rica, ¿sí? Allá creo que se dictó el 13 de noviembre de 1985, fíjense, 1985 empezaba ya a hablar del derecho de la información y a la libre expresión. Este opinión consultiva tenía que ver con una legislación que tendía a legislar la expresión o la información que manejaban la prensa o los periodistas, por eso se pidió esa opinión consultiva. Entonces, en este documento se enuncia lo que es el concepto de orden público, un concepto que habla del orden público, ¿no? Que dice que el concepto de orden público reclama que dentro de una sociedad democrática se garantizan las mayores posibilidades de circulación de noticias, ideas y opiniones, así como el más amplio acceso a la información por parte de la sociedad en su conjunto. Es decir, hablaba del orden público porque el orden público no se puede restringir. Un orden público que se establece para decir qué se puede decir, qué no se puede decir, qué se puede publicar o qué se puede informar, ¿no? Él decía que se debe de garantizar las mayores posibilidades de circulación de las noticias, ¿no? Entonces, en ese momento, pues México, visto esto, México requirió una agenda en la que reconoció que la información, pues es una condición necesaria para el fortalecimiento del Estado de Derecho, la democracia y el respeto a los derechos humanos en nuestro país. Entonces, estamos hablando que la información, el acceso a la información, es necesaria para que se dé un Estado de Derecho y se fortalezca la democracia. Si no, entonces no se podría dar. ¿Sí? Entonces, el derecho a informar y emitir mensajes que se traducen en las posibilidades que tienen las personas para difundir informaciones y opiniones, así como expresar y comunicar por cualquier medio de sus ideas y opiniones es vital. Y sobre todo en este documento que tenía que ver con el periodismo, ¿no? Que buscaba restringir un poco o controlar las opiniones, su ideas o información que estos pudieran dar. De ahí tenemos el primer antecedente. ¿Qué otros documentos antes de que México estableciera las primeras leyes de transparencia? Pues tenemos, fíjense bien, dos documentos internacionales, ¿sí? El derecho a informar, perdón, el primero es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el segundo es la Convención Americana de los Derechos Humanos. ¿Por qué menciono estos documentos o pactos internacionales? Porque acuérdense que nuestro artículo primero, ¿qué dice? Que habla que se respetarán los derechos humanos, la Constitución y los tratados internacionales de los que México haya sido parte, ¿no? Pues entonces aquí tenemos dos tratados internacionales en las que México es parte, ¿sí? Estos documentos que reconocen la libertad de expresión, ¿no? Informan en que el derecho a informar o emitir mensajes que se traducen en la posibilidad que tienen las personas para difundir informaciones y opiniones, así como expresar y comunicar por cualquier medio sus ideas y opiniones. También mencionan que el derecho a ser informado, a investigar y recibir informaciones y opiniones, tienen ese derecho. Entonces, se fijan, ya teníamos dos documentos de tratados internacionales de que México era parte y ya nos empezaron a hablar de lo que es el derecho a informar, ¿no? Y el derecho a estar informados y a investigar y también a dar opiniones sobre algún tema
algún tema que de interés, ¿no? Entonces, ahora, entonces ahora vamos a ver cuál es el alcance al derecho de acceso a la información, ¿no? Pues hasta dónde comprende. El acceso a la información comprende el libre acceso a la información plural, oportuna, poder solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir cualquier información por la que toda la información generada, obtenida y adquirida y transformada o en posesión de cualquier autoridad es pública y accesible a cualquier persona en los términos y con las limitaciones establecidas en la ley. Es decir, que toda la información que tiene en posesión de los sujetos obligados, pues se tiene que entregar al ciudadano o al gobernado, ¿no? Eh, Hablan sobre algunas limitaciones. Bueno, las limitaciones estamos hablando de algunas cosas como son la protección de datos o información confidencial, ¿no? O reservada por los órganos, por los sujetos obligados o por los organismos públicos eh, que tienen esa información, ¿sí? Son las únicas excepciones, pero además todo lo que tenga que ver con fiscalización, rendición de cuentas, pues todas las personas tenemos acceso a ella. Ok, dónde más podemos observar la garantía de este derecho de la transparencia? ¿En dónde más? Pues en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Dónde? Pues en el artículo sexto, ¿no? Donde dice, donde el 7 de febrero, el 7 de febrero de 2014 se estableció que las autoridades deberían de garantizar a todas las personas que tengan acceso a la información en igualdad de condiciones y sin distinciones que afecten la dignidad. ¿Sí? Que es difundir información y proteger sus datos personales y mejorar la organización, clasificación y manejo de la información. Y se fijan también aquí hay una parte clave que habla de en igualdad de condiciones. Y es por eso que también pues se maneja que esta información pues también vaya dirigido a las personas vulnerables, es decir, a niños, a personas con discapacidad, a los grupos de pueblos originarios, ¿sí? Entonces, que sea en igualdad de condiciones. Entonces, se buscan herramientas que pueden equilibrar el acceso a la información dentro de la diversidad o dentro de una sociedad que es multicultural, ¿no? Que tenemos muchas culturas dentro de cada estado, de cada sociedad. Entonces, se deben de igualar las condiciones para que estas personas puedan tener acceso a la información o proteger sus datos personales o acceder a la información que ellos requieran. ¿Ok? Entonces, como antecedentes, ¿qué tenemos? Pues fíjense que antes, como antecedentes de qué, pues del Sistema Nacional de Transparencia. ¿Por qué se crea el Sistema Nacional de Transparencia? ¿Sí? Varios expertos se reúnen en la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública, COMAIP, ¿no? Este estuvo integrada de manera voluntaria por 33 organismos, quienes tuvieron la misión institucional primordial de garantizar el acceso a la información pública del país en sus diferentes ámbitos, ¿no? Como fue en ese entonces, pues la Ciudad de México, antiguamente Distrito Federal, y antiguamente el conocido IFAI, ¿no? Este pues fue fue un espacio de intercambio de experiencias, reflexiones, análisis, cooperación de sus integrantes. Esta conferencia mexicana pues estuvo funcionando desde el 16 de junio del 2004 pues hasta el 20 de junio del 2015, ¿no? Eso es el antecedente del Sistema Nacional de Transparencia, donde se buscaba pues que todos los estados se, se buscara la coordinación y cooperación, que es muy importante, pues para tomar las medidas necesarias para garantizar este derecho de acceso a la información y la transparencia, privacidad y protección de datos personales. Entonces, hoy tenemos ya el INAI, y entonces nace lo que es el Sistema Nacional de Transparencia, ¿no? Entonces, el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, pues es una instancia de coordinación, deliberación, que tiene como objetivo la organización de los esfuerzos de la cooperación, colaboración y promoción y difusión y articulación permanente en materia ¿de qué? Pues de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, pues
de acuerdo también con lo señalado, ¿en dónde? En la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás normativas aplicables. Pero así nomás como comentario también les digo que así como existe un sistema nacional de transparencia, pues también en las entidades federativas o en los gobiernos locales, pues también existen los sistemas estatales de transparencia, ¿no? Va bajando de federal a estatales. Entonces, pero ahorita vamos a ver lo que nos atañe, que es el Sistema Nacional de Transparencia, ¿no? Entonces, ¿cómo se integra este Sistema Nacional de Transparencia para su funcionamiento? Bueno, este está articulado de acuerdo con los miembros, procedimientos, instrumentos y políticas con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas del Estado mexicano. El Sistema Nacional de Transparencia se conforma a partir de la coordinación que se realiza entre las distintas instancias que en razón de sus ámbitos de competencia contribuyen a la vigencia de la transparencia a nivel nacional y en los tres órdenes de gobierno. Aquí vamos a ver diferentes organismos que conforman el Sistema Nacional de Transparencia, pues que integran para el mejor funcionamiento y trabajo. Vamos a ver cuáles son. Bueno, el primero, que es la presidenta o presidente que conforma el Consejo Nacional. Pues, ¿quién es el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia? Pues, ¿quién será? Pues la persona que preside el Instituto Nacional de Transparencia, de Acceso a la Información, que es el INAI. Pues en este caso será, o es actualmente Blanca Lilia Ibarra, quien es actual presidenta del INAI y también presidenta del Consejo Nacional. ¿Qué es este Consejo Nacional? Pues es la instancia de coordinación del Sistema Nacional, el cual tiene por objeto la organización efectiva y eficaz de los esfuerzos de coordinación cooperativa, colaboración y promoción y difusión en materia de transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas y protección de datos personales. Entonces, entre otras cosas, este es el eje rector del sistema nacional. Aquí tenemos a la presidenta y vamos a ver qué otros organismos pues son los que integran el Sistema Nacional de Transparencia. Pues fíjense que tenemos entonces al INAI, ¿sí? Pues es el encargado y el encargado de la transparencia, de acceso a la información y de protección de datos, ¿no? Tenemos al Archivo General de la Nación, pues es el encargado también, si se fijan, tiene todo lo que tiene que tenga que ver con el tema de los archivos históricos. Entonces son los especialistas en esa materia y fíjense que también tenemos al INEGI. ¿Por qué al INEGI? Pues si se acuerdan, el INEGI maneja demasiada información en materia estadística en cuanto a la sociedad, ante la vida de los mexicanos, de los gobernados, y por eso está ahí por toda la información que contiene y que maneja o que genera el INEGI. También tenemos a la Auditoría Superior de la Federación. ¿Por qué? Porque esta, si recuerdan, pues es el ente que se encarga de qué? Pues de fiscalizar, auditar, es decir, de vigilar cómo se gastan el erario, los organismos públicos, en qué se lo gastan, si están en el cuadro normativo. Pues estos cuatro son parte del Sistema Nacional de Transparencia. Pero si se fijan, pues no son solo estos cuatro. Obviamente estaría incompleto, ¿no? Porque son entidades federales. ¿Qué nos faltaría? Pues obviamente los 32 órganos garantes de cada estado, ¿no? Para que tengan también opinión dentro de este tema, ¿no? Porque así es como les dije, es muy importante la coordinación y la cooperación. Entonces, los 32 órganos garantes de cada estado, más los cuatro organismos que he mencionado anteriormente, conforman el Sistema Nacional de Transparencia. ¿Sí? Ellos establecen los mecanismos de coordinación que permiten la formulación y ejecución de políticas, programas y acciones para el cumplimiento de sus funciones y de los objetivos del sistema nacional, donde previstos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. ¿Sí? Entonces, si se fijan, este sistema es un conjunto de diversos organismos o de diversos entes públicos, ¿sí? 4 federales y 32 órganos garantes de cada estado. Es decir, me refiero a órganos garantes a qué? Pues
institutos o organismos que se encargan de garantizar el acceso a la información, la protección de datos y la transparencia dentro de cada estado. ¿Sí? Esos son los 32 órganos garantes. Ahora bien, vamos a ver las instancias del sistema. ¿A qué se refieren con las instancias del sistema? Bueno, ¿quiénes son partes de este sistema, el organigrama? Pues como lo mencioné hace un momento, pues tenemos a una presidente, ¿no? ¿Quién es? Pues la maestra Blanca Lilia Ibarra Cadena. ¿Cuál es su tarea? Pues su tarea es encabezar y coordinar el Sistema Nacional de Transparencia y, y, quien la preside, pues dice la ley que será el presidente de la INAI, del INAI, ¿no? Y luego tenemos a una secretaria ejecutiva. En este caso, el secretario ejecutivo es el maestro Óscar Mauricio Guerra Fort. ¿Qué obligaciones tiene la secretaria ejecutiva en este ámbito? Pues tiene la obligación de presentar un informe del Estado que guarda el desarrollo del sistema nacional de forma semestral, mismo que se debe incluir las actividades de su Consejo Nacional y de sus instancias. Es el instrumento rector de las políticas de transparencia y acceso a la información y de las políticas de protección de datos personales en el marco del Sistema Nacional de Transparencia. Ahora bien, vamos a ver cuál es la siguiente instancia del sistema. Es la coordinación de los organismos estatales. Esta, fíjense que es una instancia que, como les dije, debe estar coordinada con los 32 órganos garantes o los 32 organismos que garantizan la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos de cada estado. ¿Sí? Entonces tenemos una coordinación de estos órganos garantes, ¿no? Esta es una instancia de enlace con las coordinaciones regionales y de seguimiento a los programas de actividades y resultados. De estos tienen la facultad de turnar a las coordinaciones regionales asuntos, iniciativas, proyectos que consideres o que se deben coordinar y dar seguimiento en la región que corresponda. Pues también, como es una coordinación, procesa el diálogo, deliberación, discusión de los temas del sistema nacional en el ámbito local, ¿sí? Es decir, para que también se van reflejados de manera local por cada uno de los estados. Eh, Ahora también tenemos que, pues también tener fíjense que está en las regionales, que está en 4 regiones, que es la región centro, centro occidente, región norte y región sureste, ¿no? Estos están de manera organizados por regiones, porque sería muy difícil, ¿no? Que todos estén en una sola región. ¿Cómo están coordinados las coordinaciones regionales? Pues fíjense que es un presidente y un secretario, ¿sí? Pero ¿dónde sale este presidente y este secretario? Pues sale de los titulares de los órganos garantes locales. Es decir, puede haber un presidente que es comisionado de este órgano garante del estado de Jalisco y un secretario a lo mejor de otro estado, de Aguascalientes, y así forman una coordinación regional, que puede ser la de Centro Occidente. ¿Sí? Así es como más o menos están conformados un presidente y un secretario, que los titulares, ¿quiénes son entonces? Son los titulares o comisionados o que son parte de un órgano garante local. ¿Sale? Vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, a continuación vamos a ver qué son las comisiones del Sistema Nacional de Transparencia. Fíjense que se crearon 11 comisiones que ven diversos temas en coordinación, ¿sí? Con personal de los miembros garantes estatales, así como nacionales, que ven de diversos temas. Es muy extenso el tema del que no voy a abundar porque me llevaría mucho tiempo, pero básicamente estas son, que es la Comisión de Asuntos de Entidades Federativas y Municipios, Comisión de Archivos y Gestión Documental, Comisión de Capacitación y Educación y Cultura, Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social, la Comisión de Estado Abierto y de Transparencia Proactiva, la Comisión de Indicadores y Evaluación e Investigación, y Comisión Jurídica
de Criterios y Resoluciones, la Comisión de Protección de Datos Personales y la Comisión de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción y la Comisión de Tecnologías, Información y Plataforma Nacional de Transparencia y otra más que ahorita en un momento, que es otra comisión más que ahorita en un momento la vamos a analizar. Entonces, como ya habíamos visto lo que son la mayoría de las comisiones y ya habíamos visto lo que es esta comisión de vinculación y promoción y difusión y comunicación social, como hace momento lo comenté y de forma resumida, pues en conclusión es la promoción y dar a conocer los mecanismos que se tienen para tener acceso a la información, a la protección de datos y conozcan sus derechos, ¿no? En esta materia. Eh, y no resta, pues yo creo que aquí damos por terminado de una manera breve, es extenso el tema, pero trato de hacerlo de manera breve y no me queda más que agradecerles por haber tenido la oportunidad de escuchar este tema. Bueno, entonces por tanto me despido y me pongo a sus órdenes. Mi nombre es Carlos Enrique Espinosa González eh, y espero haber completado en mi servicio social y espero les pueda servir un poco el tema o la información que acabo de compartir. Muchas gracias por su atención.